Hoy en Venezuela estamos ante un proceso electoral perverso, grosero, irrespetuoso de la condición humana del venezolano. Una izquierda que se parece cada día más a la derecha y una derecha que se encuentra disgustada porque esa izquierda le robó, le tomó su programa de gobierno. Creo que hoy día el país presenta una gran confusión. Los partidos políticos se han ocupado de eso, de confundir, para tratar de alienar y de esta manera capturar el mayor número de votos de un electorado, de una población que cada día aspira que realmente la democracia sea un hecho real en la distribución de la riqueza, en igualdad de oportunidades para todos, en respeto a la dignidad del ser humano. Mas, sin embargo, los partidos políticos, llámense de derecha o llámense de izquierda, no han sido capaces de respetar esta aspiración del pueblo venezolano. Y eso se debe a que quizás tenemos una izquierda tan colonizada como la misma derecha. Acordémonos que a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias del mundo que se habían unido contra la Alemania nazi para derrotarla, esas potencias representadas en los Estados Unidos de Norteamérica, en Inglaterra y la llamada para ese entonces Unión Soviética, se reunieron en Yalta para llegar a un gran acuerdo en repartirse el mundo. Pareciera que ese acuerdo de Yalta, en la cual se reparten el mundo los grandes imperios, no ha terminado, porque en la práctica se sigue galopando en dos pensamientos que nada tienen que ver con América Latina. Me refiero al pensamiento que se derivó del propio Partido Comunista de la Unión Soviética y a ese otro pensamiento donde la libertad simplemente es una estatua. Me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica. Se repartieron el mundo y a partir del acuerdo de Yalta pareciera ser que en América Latina para ser de izquierda había que pensar como los soviéticos y para ser de derecha había que pensar como los norteamericanos. En otras palabras, estamos en presencia de dos corrientes del pensamiento que en lo ideológico y en lo político no expresan realmente la cosmovisión de América Latina. Son sectores en la cual hay que decirlo sin temor alguno que no tienen ni independencia política ni independencia ideológica. En otras palabras, los partidos políticos en Venezuela, al igual que el resto de partidos políticos en todo el continente latino-caribeño, simplemente lo que han hecho es imitar modelos. La izquierda sigue creyendo que para ser revolucionario hay que pensar o como piensan los soviéticos, o como piensan los chinos, o como piensan los cubanos. Al fin y al cabo, ese socialismo real no tiene nada que ver con la identidad, con la idiosincrasia del pueblo venezolano. Igualmente podríamos decir de ese capitalismo que tanto impulsan los Estados Unidos de Norteamérica y donde se pregona la libertad, donde se pregona la democracia, pero que en la práctica la amputan y de alguna u otra manera la cercenan para tratar de hacerle creer a los pueblos de América y de nuestro continente latino-caribeño que se vive en libertad, que se vive en democracia, pero en la práctica, simple y llanamente, estamos viviendo
un estado de injusticia social llena de aspiraciones por parte del pueblo venezolano. Desde el colectivo Tercer Camino estamos diciendo que es necesario, fundamental, casi obligatorio, cambiar el modelo de sociedad desde el punto de vista socioeconómico. Cada vez que se produce un proceso electoral, simplemente se está reafirmando el modelo de dominación en la cual el pueblo venezolano, al pasar el proceso electoral, sigue viviendo en las mismas condiciones de miseria, sigue viviendo la injusticia social, sigue viviendo en el marco de una democracia amputada desde todos los puntos de vista, cercenada desde todos los puntos de vista, y donde la clase política que gobierna, llámese de derecha o llámese de izquierda, se enriquece a costa del hambre y la miseria del pueblo venezolano. Nosotros estamos tratando de impulsar desde nuestra perspectiva y desde nuestro humilde aporte al debate la necesidad de una constituyente originaria en función de presentar una propuesta de país que hay que construir en colectivo, pero que realmente se identifique y satisfaga las necesidades sociales, económicas y políticas del pueblo venezolano. Para tales efectos estamos diciendo que para que el pueblo venezolano pueda vivir en democracia real, hay que acabar con la verticalidad del poder. ¿Hasta cuándo nombramos un presidente, independientemente de su posición ideológica y política, que hace lo que le da la real y grandísima gana con el país? ¿Hasta cuándo elegimos un Congreso o una Asamblea Popular con grandes privilegios económicos y políticos que pisotean y se burlan de la miseria del pueblo venezolano? ¿Hasta cuándo nombramos gobernadores, alcaldes que hacen de esas instituciones instrumentos para seguirse enriqueciendo de la manera más descarada? De allí que entonces, dentro de ese marco de la constituyente originaria, en esa propuesta de país se hace necesario acabar con la verticalidad del poder. Creo que está llegando el momento, y así lo está demostrando el mundo, donde la población reclama más democracia, donde la población reclama más justicia social, donde la población reclama respeto a la dignidad de la condición humana. El proceso electoral que se avecina y en la cual se está invitando a los venezolanos, nada va a cambiar. De allí que estamos llamando a no legitimar ese modelo de dominación que ha colocado al pueblo venezolano en la condición de crisis que actualmente vive. Pareciera ser que se burlan de la condición de pobreza de la mayoría de los venezolanos, cuando lo que caracteriza una campaña electoral es ofrecer y ofrecer y ofrecer y nada se cumple. Pero aparte de eso, se reproduce la miseria. Y se reproduce la miseria cuando la oposición, cuando tiene una alcaldía o una gobernación, o el propio gobierno, manejando los recursos que son de todos, empiezan a repartir comida en los barrios, empiezan a repartir cocinas, neveras, empiezan a dar becas, burlándose de esta manera de la pobreza y de la miseria, y reproduciendo esa misma pobreza y esa miseria en general. Las elecciones van a pasar y la población va a seguir viviendo sus propias angustias. De allí que estamos invitando, en medio de esta reflexión, a impulsar una constituyente originaria donde presentemos una propuesta y un proyecto de país que hay que construir en colectivo, en la búsqueda de caminos donde la justicia realmente brille para todos nosotros en igualdad de condiciones.